Gonzalo Lardíez, gestor del Sigma IH Equity Europe and Sigma IH Equity Spain de Ambank. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vaya contexto, ¿cómo estáis analizando ahora mismo los mercados en el momento actual? Bueno, hay dos focos de atención. Previo al conflicto bélico, pues teníamos esa inflación que iba a ser transitoria. El término transitorio era algo muy ambiguo, pero bueno, transitorio... Todo es transitorio, ¿no? Sí, asumimos que es unos pocos meses, pero ya lo de transitorio empieza a ser ya un pelín permanente. Entonces ya el conflicto bélico pues le ha dado una vuelta de tuerca a unos datos de inflación que ya eran pues llamativamente elevados. Entonces ahora el mercado está focalizado en todo el conflicto bélico, las consecuencias que tiene desde el punto de vista económico, pero en el momento que esto pase, esperemos que sea más pronto que tarde, pues volvemos a la realidad anterior, que son unos datos de inflación pues que no hemos visto en 40 años en la mayor parte de economías desarrolladas. ¿Volatilidad en la renta variable nos va a acompañar durante todo el año al inversor? El gran problema es que en circunstancias normales hay volatilidad, hay riesgo, los activos de riesgo con la renta variable al frente pues son los que más se ven afectados y la renta fija debería haber hecho de ese refugio natural. Pero claro, con estos datos de inflación da también un poco de miedo a meterse en el refugio precisamente con unos cambios de tipo de interés como los que se avecinan. Hay muchísima liquidez todavía en mercado, potencialmente los bancos centrales van a empezar a endurecer la política monetaria, pero eso lo iremos viendo poco a poco, pero la realidad es que hay muchísima liquidez. Entonces, ante estas incertidumbres, pues el dinero va un poco loco de lado a lado, de unos activos a otros, de unos sectores a otros dentro de la renta variable y esto se traduce en volatilidad. Entonces, en tanto en cuanto la situación no se estabilice o empiece a estabilizarse, yo creo que seguiremos viendo volatilidad por lo menos en próximas semanas asociada a todo esto. Ya conforme avance el año ya veremos y esperamos que no haya sorpresas negativas adicionales, pero en principio mucha liquidez y mucha incertidumbre, con lo cual el efecto residual o el efecto colateral es volatilidad. Y ayer vimos el libro Beige de la Fed. Una de las claves era cómo las empresas norteamericanas estaban trasladando precios al consumidor final, a su cliente. Hoy hemos escuchado a Luis de Guindos en Bloomberg esta mañana decir que la subida de tipos en julio es posible si los datos lo permiten. Es algo parecido a lo de la transitoriedad de la inflación. Por supuesto que si los datos no lo permiten no habrá subida de tipos, pero el hecho de que abra ya la puerta, de que esta mañana sobre las 7 de la mañana también todos los miembros más hawkish del Banco Central Europeo hablara de estar en positivo los tipos en 2022, ese contexto de inflación que parece que va dañando al consumidor y a la demanda interna, sí, puede darnos una fotografía de buenos resultados empresariales todavía en los próximos o en el próximo trimestre, pero luego una caída de beneficios empresariales porque el dinero llega hasta donde llega. Exactamente. De momento, los datos de inflación a nivel de consumo no han tenido el impacto que podrían haber tenido potencialmente porque todavía la actividad es sana y es buena. Entonces, digamos que esos incrementos de precios con un nivel de actividad más o menos sano, pues son capaces las compañías de llevarlo a producto final y no se resienten mucho los márgenes. El gran problema que tenemos es que estamos viendo cosas que no hemos visto en 40 años. Entonces, igual que a nosotros desde el punto de vista de la gestión, pues es un entorno muy complejo, una inflación elevada, tipos de interés reales negativos como nunca se habían visto, desde el punto de vista de la gestión empresarial sucede algo parecido. Ningún gestor de una compañía se ha encontrado en esta tesitura pues en toda su historia, porque ya los que estaban hace 40 años yo creo que ya pocos deben de quedar. Entonces es un escenario totalmente nuevo. Podríamos asemejarlo al principio de la pandemia en cuanto a cómo se gestiona una pandemia, pues lógicamente no había manuales en los que cómo se toman las medidas, porque es un elemento totalmente novedoso. Los datos de inflación y lo que tenemos sobre la mesa es algo parecido, pero en la parte financiera. Es un evento desconocido, no desconocido de la historia, pero sí que en 40 años no habíamos visto algo así. Entonces los responsables de política monetaria pues se encuentran también en una situación muy desconocida. Ninguno pensaba hace un año y pico que íbamos a ver unas tasas de inflación por encima del 8. Entonces es cuestión de ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, por eso los bancos centrales están un poco nadando y guardando la ropa a la vez y a la espera de cómo se vayan desarrollando las cosas. ¿Renta variable a medio y largo plazo, sobre todo si lo comparamos con la renta fija? Bueno, parece que, lo que comentábamos anteriormente, el potencial refugio es ahora donde está el riesgo. Mejor defensa contra
contra esta inflación, pues quizás la renta variable, y dentro de la renta variable pues habría que distinguir también unos sectores de otros. El año pasado, hasta hace no demasiado tiempo, era la época de esas acciones que compraban los nietos, y ahora desde hace unos meses estamos en esas acciones que compraban los abuelos. Entonces ha cambiado mucho las dinámicas de mercado y lo hemos visto este año. Hay sectores que lo están haciendo bien y sin embargo hay sectores que se están viendo penalizados. Entonces yo creo que la renta variable en este entorno, digamos que tiene un entorno menor desfavorable, pero luego dentro de la renta variable también hay que discernir porque no le afecta ni tiene el mismo impacto en unas compañías que en otras, ni en unos sectores que en otros. Y tenemos por otro lado parte de los inversores mirando sobre todo como a los refugios, a las materias primas, pero también estamos viendo durante los últimos días distintos informes, sobre todo en banca privada norteamericana, decir que está caro el oro. ¿Veis caro el oro como valor refugio? ¿Veis que las materias primas puedan ser un refugio también en este contexto? Bueno, como casi todo es caro respecto, si tenemos en cuenta la cantidad de dólares que hay en el mundo y al final el precio del oro va marcado en dólares, ha crecido muchísimo más en la última década y pico el número de dólares que hay en el mundo que digamos lo que lo ha hecho el precio. Entonces, digamos que ahí pues, es un tema de oferta y demanda. También hay que discernir dos cosas. El oro lo vemos siempre en la parte financiera, es lo que se negocia en los mercados, pero luego está el oro real. Entonces es distinto el precio del oro del precio de las mineras. Lo vimos el año pasado con el petróleo. El petróleo llegó a estar en negativo y desde luego las petroleras pues, no descontaban como que ese escenario fuera sostenible en el tiempo. El oro puede jugar en todo esto que hemos visto en las últimas semanas, el conflicto de Rusia. Hay que recordar que hace 40 años, principios de los 70, era el final del patrón oro. Había un patrón oro donde todo estaba referenciando en los mercados al oro. Y el oro ha estado durante 40 o 50 años pues, un poco ahí en segundo plano. El conflicto de Rusia le ha dado otra vez protagonismo. Rusia ha sido capaz de anclar la divisa pues, un poco con encajes, digamos, haciendo equilibrios con el oro, y a lo mejor juega un papel distinto en el futuro del que ha jugado en los últimos 40 años. Gran parte de lo que pueda suceder con el oro y con el resto de materias primas tendrá que ver con cómo evoluciona la crisis y qué consecuencias tiene. Pues muchísimas gracias, Gonzalo Lardíez, Sambank. Buen día y buen negocio. Igualmente, gracias.